Gracias. Damos gracias a Dios una vez más por estar aquí unidos y ver lo que Dios tiene en su palabra juntos. Es un privilegio poder predicar y exponer la palabra de Dios esta mañana con ustedes. Continuamos en nuestro estudio de 2 de Corintios y estamos en el capítulo 2, versículos 12 al 17. Quiero descartar 3 observaciones de nuestro texto esta mañana. Quiero descartar 3 observaciones de nuestro texto esta mañana. Primero, quiero observar y traer a ver cuando el ministerio de la vida parece derrotado, debemos estar agradecidos que Dios nos lleva a triunfar en Cristo. La segunda cosa que quiero que veamos es, hay 2 lados de la fragancia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera parte que quiero que veamos, que observamos, es el Evangelio de Cristo abarona en nosotros, obrando en nosotros, produce un aroma. Produce un aroma. El Evangelio de Cristo, obrando en nosotros, produce un aroma. Pero primero vamos a ver el trasfondo de esta carta de 2 de Corintios. Es importante. Voy a estar hablando mucho historialmente y luego vamos a leer el texto y a ver si cambia como lo estamos leyendo. Dice la palabra de Dios así, comenzando en el versículo 12. Vamos a ver, dice la palabra de Dios así: cuando llegué a Troas, para predicar el Evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome, pues, de ellos salí para Macedonia. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y en los que se pierden. Para unos, olor de muerte; para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Padre Celestial, te rogamos que nos des asistencia, Señor, que el Espíritu Santo pueda enseñarnos esta mañana, dirigirnos, que nos des sabiduría de la más alta para poder entender tu palabra, que nos des corazones atentos, mentes atentas para escucharte, Señor, y ser transformados, Señor, por lo que tú tienes para nosotros. Lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver el trasfondo de esta carta de 2 de Corintios. La iglesia es plantada por Pablo hacia el final de su primer viaje misionero, alrededor de 52 después de Cristo, DC. Él pasó ahí en la iglesia de Corintios 18 meses. La carta que conocemos como 1 de Corintios es una respuesta a una carta que la iglesia de Corintios envió a Éfeso para resolver algunos problemas y responder unas preguntas que tenían ellos. Pablo les da esta carta a Timoteo para que la entregue a los santos de Corintios. Él les hace saber al fin de esta carta, en 1 Corintios capítulo 16 vimos
que viniera a visitarlos más adelante, en el año después de Pentecostés o Pentecostés. Él quería ir a visitar a la iglesia de Macedonia y pasar por ahí el invierno, ahí con ellos. Más adelante indica, al principio de lo que tenemos en la segunda carta de Corintios, que habían cambiado sus planes. Y comenzaría ahora su visita con Corintios, luego visitaría la iglesia de Macedonia, regresaría a visitar a la iglesia de Corintios nuevamente, antes de navegarse hacia Palestina. Pero más tarde le llegan a Pablo noticias de problemas en Corintios, después de que les había mandado la primera carta. Hay problemas. Pienso que fue Timoteo el que le dio atención o le trajo esto atención a Pablo, y no tuvo la carta el efecto que deseó. Entonces Timoteo no pudo, porque Timoteo es el que estaba ahí en Corintios con esta carta, y no tuvo el efecto que Pablo quiso con esta primera carta. Y Timoteo no pudo cumplir las directivas que Pablo había establecido en esta carta de Primera de Corintios. Entonces Pablo tenía que hacer una visita urgente, no era planeada, tuvo que ir a la iglesia. Esta es la dolorosa visita que se habla aquí en Segunda de Corintios, capítulo 1. Vimos que hubo una dolorosa visita y eso provoca un enfrentamiento directo a un grupo en Corintios, uno de los cuales estaban dirigidos por un hombre que desafía a Pablo, y la iglesia no se levantó a defender a Pablo o a la palabra. Y entonces esta visita fue muy desagradable y Pablo salió de Corintios deprimido, bien deprimido. Una profunda preocupación que no pudo lograr ahí lo que se proponió hacer, y pues Pablo, en su camino de regreso a Éfesos, compuso otra carta, aunque no la tenemos, pero se refiere aquí en el segundo capítulo de Corintios, segunda de Corintios capítulo 2, como una carta severa. Y Pablo describe la carta, una carta de mucha aflicción, mucha angustia de corazón y con muchas lágrimas. Y se lo da a Tito, para que él vaya y lleve esta carta severa para ver si tendrá mejor afecto en ellos. Y esto me recuerda, pues ahora ya no usamos mucho el email ni nada de eso, ¿verdad? Pues usamos WhatsApp o texto, ¿verdad? Pero esto me recuerda, es lo tipo que pasamos nosotros. A veces puede ser a tu hijo, a tu hija, a tu hermano en Cristo, puede ser una persona, un amigo. Hermanos, ahora ya te corren del trabajo con un texto, con un email, o sea, ya todo es por eso, ¿verdad? Me voy de la iglesia, un texto, y ok, ya no es muy diferente todo eso. Y sí nos pasa porque tenemos que ajustarnos a la generación, hermanos, así es como es la cosa, ahora nos comunicamos. Y en ese tiempo era muy, muy importante escribir, eso era todo lo que había. Entonces me recuerda cuando nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Vamos a confrontar a alguien o a dar consejería a alguien, y mandamos un texto. Inmediatamente nos preocupamos por lo que acabamos de enviar. Nunca has enviado un texto y luego fue demasiado duro, o tendrá un efecto positivo, tendrá un efecto negativo, empeorará las cosas, ¿verdad? Pablo inmediatamente se preocupa igual del tono severo que podría haber empeorado las cosas. Tenía una posibilidad de mejorar las cosas, pero también tenía una posibilidad de empeorar las cosas, y por esto él estaba terriblemente preocupado en el
aparentemente, por lo que había mandado, y por lo que vemos aquí en 2 de Corintios, él estaba bien preocupado porque él pedía que la iglesia lo reconocía como autoridad apostólica porque estaba en cuestión, y él pedía y aconsejaba disciplina a este hombre, que hubiera un orden en la iglesia y que se levantaran en contra de esos desafíos que tenían ahí. Pero leemos en 2 Corintios, aquí en nuestra carta que leímos hace 2-3 semanas, vemos en 2 Corintios capítulo 1 como Pablo estaba de vuelta a Asia y estaba deprimido. Él dice, me desespero hasta de la vida. Imagínate, hasta la vida estaba completando. Además de eso, nos enseña aquí, si seguimos leyendo, que había terribles peligros físicos que Pablo tenía que enfrentar ahora. Le preocupaba como que no había oído noticias de Tito, cómo le estaba yendo a Tito ahí. Aparentemente él y Tito hicieron un acuerdo de que se iban a encontrar en Troas, ahí en Troas, después de que Tito terminara el trabajo que iba a tener en Corintios. Y entonces Pablo se fue ahí, llegó a Troas. Había una puerta abierta. Pablo estaba ahí para predicar el evangelio. Se presentó una puerta abierta, pero también él quería encontrarse a Tito porque estaba preocupado. Va tan inquieto que cuando Tito no estaba allí, hace un viaje y se va y se despide, como vemos, y se va a Macedonia con la esperanza de encontrarse a Tito en el camino. Él dice que en Macedonia, en ese momento, era un momento miserable para él, pero se encuentra con Tito en Macedonia con una buena noticia. La carta severa trabajó. Aparentemente la iglesia había respondido, y como leímos la semana pasada, habían disciplinado al ofensor, han reconocido el liderazgo de Pablo y están ansiosos para reconciliarse y para que Pablo, como él dice, sea su padre en la fe. Y así Pablo envía una carta adicional, que es la que tenemos ahorita, que es 2 de Corintios. Amén. Ya estamos en la carta ahora. Primer punto o primera observación que quiero que veamos es cuando el ministerio de la vida parece derrotado, debemos estar agradecidos de que Dios nos lleva a triunfar en Cristo Jesús. Como leemos aquí, capítulo 12 y 13, vemos aquí cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, Troas, y se me abrió una puerta en el Señor, ¿ok? Aquí una oportunidad de ministerio, ¿verdad? No tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome, pues, de ellos, salí para Macedonia. La puerta estaba abierta para predicar el evangelio y Pablo estaba distraído con lo que estaba pasando en Corintios. Vine a predicar el evangelio allí. Esperamos más de Pablo, ¿no? Esperamos que Pablo se levante, que recapacite, ¿verdad? Que se recapacite. ¿Qué dijimos siempre? El Señor cuidará de lo que está pasando allá. Pero realmente es más fácil decirlo que hacerlo. A veces así pasa y ¿qué decimos? No, pues Dios está en control de todo, pero vemos que sí es cierto, pero batallamos, hermanos. Aquí vemos a Pablo en una carta muy personal, algunas cosas que va a decir, vamos a entenderlas. Pero Pablo está preocupado, está distraído, teniendo una gran oportunidad para predicar el evangelio, y dice aquí dice aquí en el versículo 13 que pues de ellos salí para Macedonia, despidiéndome pues de ellos salí a Macedonia, como que
no hizo lo que debía de haber hecho. Pero yo creo que sí lo logró por lo que vemos en Hechos. Pero tal vez no lo hizo en su mejor momento, no lo hizo con todo lo que tenía, con toda su concentración, con todo en su enfoque, pero como que muy apenas agarró y lo hizo, porque sin embargo vemos que hubo efecto allí en Hechos, ¿verdad? Y se fue a Macedonia, y no lo mejor de Pablo, pero llevó y se fue a Macedonia. Y en Macedonia le fue peor y le fue mal. Si vemos aquí nomás unos cuantos capítulos adelante, en el capítulo 7 de 2 de Corintios, él vuelve para atrás, en este capítulo vuelve para atrás a hablar del mismo tema de lo que estamos hablando ahorita. Y dice, pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestros cuerpos no tuvo ningún reposo, sino que nos vinimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Amén. Parece que Pablo estaba en derrota ahí, derrotado. Pero algo bien importante, el versículo 14, importantísimo. El versículo 14, lo que dice Pablo ahí es tan importante. Dice el versículo 14, ¿pero qué? ¿Gracias a quién? Quien en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. ¡Wow! Esto es muy importante. En lugar de seguir hablando de la derrota, Pablo empieza a hablar de triunfo. Pero gracias a Dios, sin derrota, con oportunidad, sin oportunidad perdida, Pablo ve la victoria en lo que Dios está haciendo. Dios ha guiado a Pablo primero a Corintios, luego a Troas y a Macedonia. Incluso en su estado de ánimo triste, derrotado, distraído, la fe de Pablo es fuerte. Él sabe que Dios está obrando a pesar de su debilidad, a pesar de su temor, a pesar de su cuidado por el futuro de la iglesia de Corintios, a pesar de su ansiedad. Pablo dice, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Algo lo levantó. Esa es la diferencia, hermanos. Vamos a estar derrotados en veces, vamos a estar en ese estado en veces, pero la diferencia entre nosotros y los que no son cristianos es que nosotros tenemos a Dios que nos lleva en triunfo, siempre triunfando. Nos lleva en triunfo, vi el texto original, tramumbeo, que significa, esta es la definición de la palabra que Pablo usa aquí, y era bien importante para mí porque entendía, pero pude entender más cuando vi lo que estaba haciendo Pablo. Dije, ¿por qué Pablo así lo hace? ¿Por qué dice eso? ¿Qué está diciendo? Y el significado el significado es tiempo presente, es tiempo continuo. Cuando dice nos lleva en triunfo, o sea, es un tiempo presente y continuo. Esa es la palabra que está usando, ese es lo que está usando. Significa conducir, la definición, conducir a los prisioneros de guerra y el botín en una precesión de victoria que demuestra la conquista exitosa del enemigo. La imagen es la de triunfo en el general romano que regresa a casa de las guerras, pasando sus captivos derrotados por las calles de Roma. Esa imagen de procesión triunfal era común a Pablo. Él entendía lo que estaba pasando, había esto que estaba pasando. Y hay algo que Pablo toma y lo aplica a esta gran verdad sobre el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Para entenderlo mejor necesitamos ver las imágenes que está usando para describir esta gran verdad del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque tiene un significado profundo, quien siempre nos lleva y nos hace triunfar en Cristo. Y lo que ahí dice está tomado de la imagen de la semejanza de un triunfo romano. Nunca hubo, hermanos, antes ni después en este mundo, algo que pueda competir o que le llegue, como se dice, a los talones a un desfile de un triunfo romano, hermanos, hasta ahora. Era algo increíble, algo wow. Se vota un triunfo romano por parte del Senado a un general, a un emperador que, habiendo obtenido una victoria decisiva para el pueblo romano, votaban. Tenías que matar a más de 5,000 gentes y tenías que agregar territorio. Había ciertas calificaciones que votaba el Senado. A lo largo de la historia del pueblo romano vas a encontrar registro de uno de esos grandes triunfos. Por ejemplo, en el 80 antes de Cristo, en el 81 antes de Cristo, el Senado votó el triunfo romano para Pompeo debido a su conquista a Sicilia y al norte de África. En el 61 antes de Cristo, el Senado vota nuevamente el triunfo de Pompeo debido a su conquista de Asia, vencido al rey Punto y alienado toda la parte oriente del mundo mediterráneo al imperio romano. Ahí fue cuando Judea fue conquistado y Jerusalén fue tomado. Ahí es la escena que vemos ya para cuando viene Cristo. El imperio romano ahí tomó ellos y se convirtió en la provincia imperial romana. En el 45 antes de Cristo, el Senado romano votó al gran Julio César, no Chávez, el boxeador, no, Julio César, por la conquista de Galía. Y en el año 70 después de Cristo, el Senado votó un triunfo romano para Tito, no Tito el de la Biblia, sino el imperio Tito, debido a su conquista de Judea y Jerusalén. Hoy en Roma, vi en las enciclopedias, porque un día yo sé que me van a llevar para allá, me van a dar mi sueño de andar en todas esas partes, pero vi los retratos y los videos de un arco de Tito que está ahí conmemorando la gran victoria sobre los judíos. Y hay dos lados de ese arco. El primer lado ves al emperador conduciendo, ¿verdad? Conducían triunfantemente por la ciudad. Y del otro lado veías a los captivos, a los judíos, y el botín que tomaron del templo, todas las riquezas y todo lo que tenían ahí. Ahora, un triunfo romano se convirtió en una fiesta, en un desfile. Y a veces esos triunfos tomaban 3 días, ¿no? Les gustaba la pachanga, la charanga. 3 días. Pura uva. 3 días. Y ahí estaban ellos por la ciudad pasando. Y pues era una procesión y se tomaban tiempo para pasar por todo el camino. Iban en orden de rango. Los trompistas iban primero, después venían los magistrados, los senadores, todos los gran elites de Roma. Luego, detrás de los magistrados y los grandes líderes de Roma, marchaba el ejército conquistador, los soldados del ejército conquistador. Repartidos entre los soldados, ahí el ejército
estaban vagones o guayines llenos de botín del país que habían conquistado, del ejército que habían derrotado. Había monedas de oro, pero arriba y sobre arriba, plata, joyas, arte, vestuario, lo mejor de la cultura que tenían, pero así lleno. Luego, detrás del ejército romano, con todo su botín, llegaron los captivos marchando. Y luego el último de todos fue el héroe, el general conquistador en su carro. Él estaba vestido con túnicas moradas y doradas. Y luego muchas veces encadenaban una cadena de oro al carro del general conquistador y se agarraban y tenían encadenado con esa cadena de oro al general o al rey o a la reina del hombre que derrotaron. La razón por la que Cleopatra, ¿saben quién es Cleopatra? Ahora anda muy popular, tienen una serie de ella. La razón que Cleopatra estudió cómo suicidarse de manera más sin dolor, fue que tenía ansiedad y tenía un sentimiento horrible en su vida, que ella un día fuera captiva, que le iban a captivar. Y descubrió que la forma más fácil y sin dolor de morir sería morir por un áspid, una víbora, bien flaquita, pequeña, una serpientita, también chiquititas, negra, pero venenosísimas, y cuando te muerden es muy sutil, no lo sientes como una cobra o una, o sea, y no es como una cobra que comienzas o sea, esa te mueres, te envenena y caes y te duermes. El suicidio era muy permanente en este tiempo. Hasta Pablo mismo decía, hasta la muerte deseaba. Entre los reyes, los líderes, la gente, el suicidio era común. Incluso si vemos ahora las estadísticas, Japón es el país donde la gente vive y tiene larga vida. De todos los países, de todo el mundo, los japoneses. Pero al mismo tiempo, los japoneses rankan o tienen el rango más alto de suicidio. Entonces, ahí Cleopatra fue conquistada por Octavio César, y para no honrar el triunfo romano de Augusto César, apretó esa víbora a su pecho, de esa pequeña áspid, y murió. Esa fue la razón por la que se suicidó, ¿verdad? Si no lo hubiera hecho, entonces hubiera salido en ese desfile, la hubieran sido un espectáculo en Roma, y por eso ella hizo eso. Todos aquellos captivos que fueron tomados de aquellas tierras extranjeras fueron matados, ¿verdad? O presentados en combate a gladiadores con fieras salvajes, y fueron hechos espectáculos realmente. Antes de matarlos, los hacían espectáculos. Ahora hubo una cosa también muy permanente allí que hicieron ellos. Cuando triunfaban hacían algo que dejaba un olor, y eso era incienso fragante, perfume. Eso era lo que caracterizó el triunfo romano, la característica de un triunfo romano. Así como va a venir el lunes el día de memorial, ¿verdad?, de los soldados, y nosotros los hispanos y los mexicanos podemos celebrar el mayo de los Irish, ¿verdad? Celebramos aunque no sabemos de lo que está pasando, porque pues nos gusta el guato y queremos prender el humo, ¿verdad? Nosotros celebramos lo que sea, nomás vemos el calendario, no sé qué es, pero vamos a darle shine, ¿verdad? Y siempre llegamos así en un día, el servicio en la noche, y llegamos a Loma Alta, salimos de la casa a venir a la iglesia en un dominguito, el sol está bien padre, está bien, y no, pues vamos a ir a la iglesia. Después hacemos la carne. Y salimos y toda la calle huele a puro
humo de carne asada. Y luego llegas a la iglesia, te estacionas y huele a carne asada. Cuando fuimos a San Antonio sí se usa mucho la carne asada, pero se llama barbecue, un poquito diferente, más tardado. Pero eso lo hacen los fines de semana. Pero mi Laredo, pues nosotros lo hacemos, puede ser martes, puede ser lunes, puede ser, yo ayer puse un hueso, el martes puse un huesito allá afuera, ¿verdad? Ahí con las gallinitas para que sepan poner huevos, si no, vas a brincar aquí a la parrilla. Es motivación. Es un aroma que conocemos nosotros y fuimos creados aquí en la frontera. Es un olorcito que, huele. Llega mi cuñada de Chicago y ando humeado y me huele como que traigo el perfume más hermoso del mundo. Le gusta el olor del humo, ¿verdad? Y este era un perfume, una fragancia que enseñaba conquista y victoria. Y cuando Roma olía eso, pues olía a victoria, olía a riqueza. Venían y conquistaron más tierra, tenían más riqueza. Era un olor rico, hermoso, dulce. Y estaba todo ese olor por todo el camino hasta el final de la capital. Todo el camino se quemaba el incenso, toda la ruta de la ciudad olía a ese perfume, a ese incenso. Estaba por todas las partes del camino. Nos lleva a la segunda observancias. Hay dos lados de la fragancia del Evangelio de Cristo. Ahora el olor de la fragancia, mientras marchaban a través de él, era el olor de un gran triunfo para ellos, para aquellos que salieron victoriosos. Pero hay otro lado, dice Pablo. Ese aroma, ese sabor, no solo es de conquista y de vida y de victoria y de logro, sino ese aroma, ese sabor es también algo odioso y terrible para aquellos que han sido derrotados y marchaban por las calles de Roma hacia la muerte inevitable. Para los que venían marchando atrás, que fueron conquistados, olían eso, ya sabían que era muerte. Para los que conquistaron, sabían que era vida. Ese es un aroma, no solo es de conquista y de vida y de victoria y de logro, sino es un olor odioso porque se odiaban. Y la victoria cayó a ellos y lo odiaban y sabían también que sus vidas ya llegaban a un fin. Ahora Pablo toma esa imagen, ya que explicamos cómo estaba todo, toma esa imagen, se presenta y lo presenta en el Evangelio de Cristo. Para algunos es aroma de vida, para vida en su victoria, su salvación, su gloria para siempre, pero para otros es aroma de muerte para muerte. Amén. Ahora, vamos a leerlo y a ver si les cambia un poquito la imaginación. Versículo 14, ahora sí. Dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva el triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? ¿Entienden? Todo es juicio, ira, condenación. Y al final, Dios es el que va a saber, el Todopoderoso. Los dos, por igual, llenan una nube de perfume. Unos para muerte, a muerte, y otros para vida, en vida. Para algunos somos olor de muerte
para muerte nosotros, para otros somos olor de vida para vida. Y esto es lo que quiere decir, hay una doble operación en el mensaje del Evangelio de Cristo. Es a veces un instrumento de vida y a veces es un instrumento de muerte. A veces es salvación y a veces es condenación el mensaje de Cristo Jesús. El mismo mensaje y el mismo Evangelio funciona de dos maneras. El mensaje del Evangelio de Cristo funciona en dos aspectos. Funciona de por vida o trabaja de por muerte. En eso nomás es una o el otro. No puedes agarrar las dos. Miren, cuando se predica el mensaje del Evangelio, habrá personas que van a ser neutrales. No les va a importar, les importa, no les importa. Lo oigo, estoy bien, no lo oigo, estoy bien. Eso es para muerte. Si no te importa, caes en la categoría de muerte. Pero funciona así. Dos aspectos. El mensaje del Evangelio, habrá personas a las que les encanta escuchar la palabra de Dios, les encanta escuchar el sermón del Evangelio. Sus corazones se conmueven, sus almas se llenan. Cuando lo escuchan es aromas de dulces. Y van a causar que ames al Señor. Van a causar que vayas y des tu vida al Señor. O se volverá más odioso y desagradable hasta que simplemente mueras. Esa es la diferencia. Hay algunas personas las que les encanta ir a la iglesia, les encanta escuchar la palabra. Hay algunas que lo oirán y lo despreciarán. En cuanto más vienen y escuchan la palabra, más apartados, más callosos se les pone el corazón. Realmente no quieren tener nada que ver con la palabra ni con la gente de Dios. Cuando predicas el Evangelio de Cristo, habrá algunas personas que responderán, sus corazones se abrirán grandemente. Por otro lado, están aquellos que cuando van a la iglesia simplemente se ponen más y más duros y no responden y no comunen con la gente de Dios. Hay una doble respuesta cuando predicas el mensaje de Cristo. Lo que dice Pablo. Lo que dice, para unos olor de muerte, para otros olor de ¿qué? De vida a vida. Dice, para unos olor de muerte a muerte, para otros de vida a vida. Esto es lo que él quiere decir con muerte a muerte. El hombre, yo siempre he dicho, los 13 años que he estado aquí en este púlpito, siempre he dicho, la bendición y la predicación que predico el Evangelio de Dios para ustedes puede ser una bendición o una maldición. Y los que me conocen siempre he dicho esto. Aquí se está manifestando lo que estoy diciendo, porque lo veo en las Escrituras. Y esto es lo que quiere decir con muerte a muerte. El hombre que escucha el mensaje del Evangelio de Cristo o lo rechaza, acumula muerte. Siempre que vienes y escuchas la palabra, sea en el radio, sea que alguien te toca la puerta, sea que tu cónyuge, sea que tus amigos, sea que vienes a la iglesia y de verdad no quieres estar aquí, pero estás escuchando la palabra y puedes venir por años, y estás escuchando la palabra y la rechazas, estás acumulando muerte. Lo que está diciendo Pablo. El hombre peca en sí mismo y peca contra la verdad también. Estás pecando contra la verdad y pecas contra la oportunidad. Si puedes estar en la vida y dice, es mejor para aquel que no oyó todo que para aquel que lo oyó más. Entre más oportunidades tengas,
y no respondas, más muerte acumulas. Así como el botín que entraban, vas a llegar con un botín, y en lugar de oro y todo, vas a llegar con botín de condenación, de muerte y muerte y muerte y muerte. El mensaje que hizo Dios para su salvación se convierte en una sentencia de muerte misma, muerte a muerte, muerte ampliada, muerte allí que se está acumulando. Todo el mensaje de Cristo ruega que el hombre venga a Cristo. Pero el que no abre su corazón y lo rechaza, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir ahí en Mateo capítulo 12, si te vas rápidamente a Mateo capítulo 12. Esto es súper importante, hermanos, porque dice dos cosas, dos condiciones ahí que hay. Versículo 41. Dice, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mira, algo más grande que Salomón está aquí. ¿Qué es lo que está diciendo? Nínive era un lugar horrible. La gente estaba sacrificando bebitos recién nacidos. Estaban en idolatría grandísima. Jonás no quería ir por eso, pero se arrepintieron. Y dice Cristo a ellos, ahora yo soy más grande que Jonás y estoy aquí diciéndole a los fariseos, a los escribas, a esta generación que han tenido todos los profetas, han escrito libros, tienes todas las oportunidades que te ha dado por 4,000 años y todavía no entiendes y ahora me tienes a mí en la carne, peor va a ser para ti. Y dijo Cristo, peor va a ser para ti, generación, que es la generación en la que estamos ahorita, cada uno de ustedes, peor va a ser para tu generación que para Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no llegó a arrepentimiento, hermanos. Pero dice, va a ser mejor para ellos que para ti, porque si yo hubiese predicado el evangelio, se hubieran arrepentido. Y aquí estoy con la palabra y la rechazas, te acumulas más muerte. Todo conspira contra ti. Es condenación, juicio y acusación. Son todas estas cosas las que te condenan al final de tu vida, muerte a muerte, más muerte, amontonándose. Mira lo que dice Daniel, el profeta Daniel, en Daniel 12, versículo 2. Fíjate la imagen que nos da Daniel y lo que nos dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, ¿ok? Estás muerto y vas a despertar, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desperdicio eterno. ¿Lo que está diciendo? Resucitados de entre los muertos con el propósito de ¿qué? De ser arrojado a una segunda muerte. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis. Acuérdense en Apocalipsis capítulo 20, del 12 al 15, ¿qué dice? El mar que hizo, entregó a los ¿qué? A los muertos. Imagínate escupir a todos los muertos ahí en ese juicio. Son levantados, de la muerte son levantados. El mar entregó a los muertos y la muerte
y el infierno entregó a los muertos y fueron juzgados por ese libro. ¿Qué es ese libro? Y el que no se había escrito en el libro de la vida fue que arrojado al lago de fuego. Resucitados de entre los muertos para ser arrojados a la muerte otra vez. Muerte a muerte. El aroma del evangelio es sentencia de muerte para unos y gloria eterna de vida para otros. Hebreos 10, versículo 31 nos dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es una cosa horrible morir sin Cristo. Enfrentar el juicio de la eternidad sin esperanza, sin un Salvador. Pero gracias a Dios hay una esperanza para los que están perdidos. Para algunos el mensaje de Cristo es aroma de vida en vida. La vida más allá de la tumba. La vida en el día de la resurrección, la vida eterna. Vida ahora, resucitados de los muertos y levantados en vida, la gloria de Dios, en salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es la doble obra del mensaje del Evangelio, para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Pablo dice, ¿quién es suficiente? Ninguno de nosotros, sino Él es el Hijo de Dios, Cristo Jesús, digno es el Cordero. Por último punto, el Evangelio de Cristo, obrando en nosotros, produce un aroma. El aroma de Cristo a Dios, ese aroma de Cristo a Dios. Observe que cambió aquí una palabra. De fragancia cambia aroma. Y esa es una de las cosas que hacemos cuando estudiamos la palabra de Dios, circulamos las palabras y ahí vi la diferencia, y ahí sacas el diccionario y qué es lo que está pasando, y luego me di cuenta, dijo que hay una diferencia. Hay una diferencia. Realmente el término aroma es un término técnico para un sacrificio que es aceptable para Dios. El sacrificio a Dios quemado en el altar, está elevado nuestro aroma al cielo. Y así cambia la imagen del general romano conquistador ahora al altar del sacrificio, consumiendo el sacrificio, y ese aroma llevado hacia el cielo, un sacrificio que es aceptable a Dios. El aroma de Cristo es Cristo, el Cordero sin mancha, el Cordero sin mancha, el Cordero que quita el pecado del mundo, el sacrificio que aceptó y es aceptado por Dios, justo y sin mancha, haciendo la voluntad del Padre. Juan 4 nos enseña lo que dice Cristo: mi comida, mi bebida es hacer que la voluntad de Dios. No vivirá el hombre solo del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y dice Cristo: mi comida, mi bebida, mi todo es hacer la voluntad de mi Padre, persiguiendo la voluntad de su Padre hasta el punto a morir en la cruz. Este es el aroma de Cristo, la inocencia de Él, sin pecado, la justicia que confrontó el pecado, confrontó la tentación del pecado y conquistó el pecado. Podemos ver el punto que Pablo está expresando si nos vamos a Romanos capítulo 12, que es lo que di de versículo de meditación. Él dice, por tanto, ofrezcan sus cuerpos como ¿qué? Sacrificio ¿qué? Vivo, pero no nomás vivo, agradable a Dios.
que es un servicio espiritual de adoración. Somos ese aroma de Cristo para Dios nosotros, hermanos. Nosotros, los que somos salvos por gracia a través de la fe y solo en Él, es lo que olemos cuando ofrecemos vidas obedientes, aceptables en Cristo, viviendo con mentes renovadas y no conformadas, y probando y demostrando cuál es la voluntad perfecta de Dios. Mientras vivimos esa vida de obediencia, esa vida de discipulado, estamos entregando a Dios el aroma ¿de quién? De Cristo, el que vive en nosotros. Esa es la vida, el Evangelio obrando en nosotros. El Evangelio obrando y transformándonos de una imagen a nuestro Señor Jesucristo. El aroma de Cristo producido en el sufrimiento. Sufrimiento es esa lumbre que Dios usa para santificarnos. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 5. Pablo dice que no somos refinados en nuestro sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros llegamos más santificados y somos más como Cristo en el resultado de ese proceso? ¿Qué dijo Pablo? El sufrimiento es necesario, ¿para qué? Para que no aprendas a depender en ti, sino depender en Dios. Bueno, si no tienes esas pruebas en tu vida y nunca las tienes y sales al mundo y caen, no vas a saber cómo aguantarlas. Por eso tienes que trabajar el músculo. Tienes que trabajar el músculo, que el músculo se dañe, se quiebre, sangra y hace una capa, y sangra, hace una capa y le da resistencia, y lo quiebra, se hace una capa, duele, pero se hace una capa, se hace más fuerte, y cuando cae el peso, puedes levantarlo. El sufrimiento, las pruebas, los problemas, las tribulaciones, es un proceso. Sabemos que lidiamos con el sufrimiento todos los días, hermanos. Ni uno me puede decir que no lidia con el sufrimiento. Lidiamos con pruebas, incertidumbres, y luchamos contra temores. Pero esa es la diferencia. Estamos así en veces, hermanos, derrotados en el suelo. Pero la diferencia es que nosotros tenemos algo que el mundo no tiene. Tenemos algo que el mundo no tiene, porque sabemos cómo usar su palabra. Traemos su verdad para llevar nuestras vidas, para que hable a nuestros corazones sobre lo que Dios ha dicho en su palabra. Somos un aroma de Cristo. Y así como el sufrimiento hace su trabajo, el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia produce carácter. Y el carácter produce esperanza. Hay esperanza, no hay derrota. Ese es el aroma de Cristo que llevamos hacia Dios. Ese es el aroma de Cristo subiendo al cielo. A veces podemos perder la lucha con el pecado, hermanos. Con la paciencia. Perdemos la lucha con la confianza, perdemos la lucha con el temor. Luchamos con nuestro prójimo, luchamos con nuestro cónyuge. Pero vemos delante, llevando fielmente la verdad de Dios para llevar adelante todas cosas, luchando. Somos un aroma de Cristo. Cuando la gente nos ve en esos problemas, en esas caídas, es cómo te levantas, es cómo las confrontas cuando te caes. Si tú te levantas y porque eres fuerte de voluntad, hermanos, se va a acabar. Pero es diferente cuando somos levantados por la vida, porque es palabra
la palabra es vida. Cuando somos levantados por Él, cuando somos llevados en procesión, en triunfo en Cristo Jesús, constante, no importa cómo se vean las cosas, Dios dice que te lleva en triunfante, en proceso en Cristo Jesús. A veces podemos perder esas luchas, pero la verdad, somos el aroma de Cristo subiendo al Padre al hacer realidad en nuestras vidas que están rotas, hermanos. Vidas quebradas por la caída, por la carne. La verdad de su palabra, la verdad del Evangelio es la que se hace realidad en el cristiano. Aunque estamos derrotados por la realidad del Evangelio, somos un aroma agradable a Dios. Por eso no debemos perder el enfoque, aunque las cosas no salgan como queremos o como las planeamos. Aunque Pablo estaba distraído por lo mal que estaba pasando las cosas en Corintios. Podemos ver en la vida del ministerio, hermanos, si el ministerio no es un comportamiento o algo de cajones, que tenemos cajones en el cual, bueno, esta es mi vida personal, este es mi trabajo, esta es mi vida de familia, esta es mi vida de iglesia. Hermanos, cuando vienes a Cristo, tu vida es ministerio. Todo es ministerio. Y cuando no jalan las cosas como planeábamos, Pablo estaba distraído por lo que estaba pasando en Corintio. Y podemos ver eso en la vida del ministerio. Hermanos, yo en veces me apachurro también. Entiendo lo que está diciendo Pablo, porque quiero que agarren, quiero que se unan más a Cristo, que sean más transformados, que podamos ser ese aroma que se mira y afecta a los que están alrededor de nosotros. Pero las cosas no siempre van a salir como queremos. No siempre vamos a poder tener las letras allá arriba, hermanos. No siempre vamos a poder tener el aire prendido, hermanos. No siempre el clima va a estar listo para una fiesta, hermanos. No siempre van a salir los planes como pensamos que van a salir. Pero aún así somos el aroma de Cristo para Dios entre los que se salvan y en los que se pierden. Dios es el único que capacita en nosotros ser ese aroma. Muchos de los planes de los generales romanos para conquistar no salieron según a lo que ellos planearon, hermanos. Pero al final fueron victoriosos. A nadie le importó si su plan funcionaba o no funcionaba, si las cosas salieron exactamente como ellos querían. No, el resultado final era ¿qué? Victoria. Pablo estaba tratando con personas que decían que él no hizo sus planes, que era un hombre que no tenía palabra, que no viajó, que no hizo lo que dijo que iba a hacer, e ir a visitar a los corintios. Y la gente de Corintios estaban amargados. Y se perdieron la bendición de la victoria triunfal de Dios, porque estaban tan enfocados realmente en sí mismos, en lugar de tener un corazón para las almas y viendo al final que Dios siempre está guiándonos en procesión triunfante en Cristo Jesús. En lugar de regocijar por la puerta abierta que Pablo tenía para predicar el Evangelio, hermanos. Estaban molestos porque las cosas no salieron como ellos querían. No se hicieron como yo quería. Cristo sabía de eso. Sana a un hombre en un día sabático y están preocupados porque quebró una ley. En lugar de regocijar, ese hombre estuvo atormentado, no tenía abrazo, fue sanado, gloria a Dios. No, estamos preocupados porque los hizo el sábado. Pablo, en su temor y su preocupación, tuvo una puerta abierta y cayó en depresión.
Falló, hermanos. Pero el capítulo 14, Pablo, en todos sus fracasos, no se quedó en la derrota, porque su fe lo sacó. No se centró en lo que estaba haciendo, sino se centró en lo que Dios estaba haciendo. Sabía que no importaba cómo se veían las cosas de la perspectiva terrenal, Dios siempre está conduciendo una procesión triunfante en Cristo Jesús. La fragancia tan dulce para nosotros mientras traemos el mensaje del Evangelio y marchamos en victoria con los nuevos creyentes que llegan al conocer de Cristo Jesús, una persona cambiando una mantilla, cuidando un bebé, para que la persona pueda oír el Evangelio, y después vemos las aguas del bautizo que se mueven para saber que gente está viniendo a Cristo, para saber que bebitos están creciendo, gente está madurando, para ver que el hígado, diferentes órganos, las anginas, no sé ni para qué jalan, pero Dios las puso ahí, son importantes, ¿no? Lo que no sabemos y no vemos es importante, hermanos. Tan importante como los ojos, la nariz, la boca, los oídos. Hacemos estas cosas, ¿para qué? Para ver la victoria en el alma que Cristo cambia, hermanos. Para eso hacemos todo. Para que puedan escuchar el Evangelio y haya vida, hermanos. Y crecemos y pues en veces batallamos, que ayudas, que ¿quién nos va a ayudar? Pero yo siempre digo, mira, ¿sabes qué? Usa lo que Dios te da. Tú no te preocupes. Se prende el aire, no se prende el aire. Tenemos o no tenemos, la palabra de Dios seguirá predicada. Porque ese es al fin, que el cuerpo funciona, que las partes del cuerpo que no vemos, que no pensamos que son importantes, están funcionando una gran cosa, que hasta Pablo dice que eso es más importante que lo que se ve. Hermanos, la gente estaba ahí, en lugar de regocijar. Las personas con las que vivimos y trabajamos también obtienen ese olor, ese aroma. No solo nuestro Padre Celestial, en medio de la lucha, la brota de nuestras fragancia en Cristo, en un momento en el que podríamos decir con Pablo, estoy en el ministerio de la vida luchando con temor, con preocupación. Me subo al púlpito con problemas, hermanos, con broncas grandes. Pero pienso que Dios va a hacer algo con lo que sale de mi boca, porque es su palabra y es viva y no sale vacía. Y aunque no me siento lo mejor, aunque no me siento digno, que no puedo, subo aquí por la gracia de Dios solo. Y así cada uno de sus vidas, hermanos. En veces no tenemos ese ánimo para seguir luchando, seguir peleando, pero nos agarramos de la fe. Y Dios nos levanta de una forma u otra para acabar eso. La fragancia de Cristo nos rodea a medio que percebemos nuestra confianza en que Cristo, que Dios está obrando y Dios está haciendo su voluntad. Podemos tener momentos de depresiones en la vida familiar o problemas en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en nuestra salud, en nuestras familias, pero aún el aroma de Cristo también sale de nuestro alrededor a medida que fallamos, pero damos la expresión de confianza y esperanza de que Dios está haciendo una obra que no podemos ver. Esa es la diferencia, hermanos. Caemos, pero ¿cómo caemos? Para frente. A lo mejor no estamos en nuestro mejor, no estamos dando el mejor ejemplo, la estamos regando. Pero Dios dice, sigue a dar el aroma, porque lo que está a ti es Cristo Jesús y Él es agradable en eso. Dios está obrando cuando no podemos ver. Nuestras esperanzas no están en nosotros
ni en nuestros cónyuges, ni en nuestros hijos. Nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza está en el Dios que nos dio y nos hizo, en el Dios de salvación. Damos manifestaciones de esa esperanza, hermanos. El aroma de Cristo va a los que nos rodean. Las personas que nos rodean son conscientes de que hay una realidad más grande en la vida para nosotros, que lo que viene en nosotros, que lo que ven en nosotros y lo que podemos ver o lo que no podemos ver con nuestros propios ojos, sabemos que hay algo más. Ellos lo huelen y lo sienten, hay algo. Y incluso aunque muchas veces no pueden identificarlo como Cristo, ven algo que aman o ven algo que odian. Pero ven algo y responden. Lo realizan. Pablo dice, ¿quién es suficiente para estas cosas, hermanos? ¿Quién hace estas cosas suceder? ¿Quién puede sacarnos de nuestro sentido de derrota? Solo Dios. Cualquier significancia, competencia que tengamos, que otra gente pueda disfrutar de nosotros, que puedan beneficiar por los ministerios que hacemos, viene de Él, no de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y vemos, Señor, que un día vamos a marchar en un desfile mucho más grande que lo que podamos imaginarnos. Ni el imperio romano podrá competir con eso. Llegaríamos, Señor, a esa ceremonia de recompensa con tesoros que nos darás, aunque no los merecemos. Pero que siga siempre, Señor, ese aroma en nosotros, sabiendo que lo que agrada a Dios no es lo que nosotros podamos traerle, sino lo que Cristo trae a nosotros, su justicia. Señor, que seamos ese aroma de vida o de muerte, pero que nos uses, Señor, grandemente en tu reino. Gracias, Señor, que nos lleva siempre, aunque a veces no se ven las cosas como pensamos, nos estás llevando en triunfo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, que cuando no somos fieles, Señor, tú sí eres fiel. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.